Saludos a todos. Nosotros somos el grupo número 2 y nos toca el artículo de malaria residual, las limitaciones del control vectorial actual y estrategias para eliminar la transmisión en focos residuales. Nuestro grupo está conformado por Elian Chicas, Ashley Villeda y su servidora Cori Zavala. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una imagen del artículo original en el cual se basó nuestra presentación. Entonces, siguiente, por favor. El contenido a abordar en la siguiente presentación es una breve introducción sobre el contexto de la malaria. Vamos a hablar también sobre la malaria, la transmisión de parásitos e intervenciones de control. También vamos a hablar conceptos de zona endémica, foco residual y foco de transmisión. Vamos a hablar sobre la limitación de las actividades de control en los focos residuales, también los desafíos para controlar y eliminar la malaria residual, asimismo las nuevas estrategias y herramientas para el control de la malaria. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a empezar con la introducción. Bueno, la reactivación y ampliación de las intervenciones contra la malaria en el 2000, el tratamiento eficaz con medicamentos antipalúdicos y las intervenciones para controlar los mosquitos que son los vectores, han contribuido a importantes disminuciones en la morbilidad y en la mortalidad mundial de la malaria, tanto así que del año 2000 al 2015 hubo una reducción del 37% de los casos y el 60% en la tasa de la mortalidad, pero en el año 2016 y 2017 hubo un incremento de casos. Cabe destacar que en el 2016 hubo un incremento de 216 millones, a comparación del 2015 sí hubo un considerable aumento de los casos, ya que en el 2015 hubo un aumento de 211 millones de casos, mientras que en 2017 fue de 219 millones de casos, tanto que en zonas endémicas como en África hubo un aumento de 3.5 millones, pero no solo en África hubo aumentos, también hubo aumentos en Asia y también en el Pacífico e incluso en América. Ahora, las causas de esto realmente no están documentadas porque se dio, pero se han implicado una disminución en la financiación de la malaria, programas inadecuados del control de la malaria, que más adelante vamos a ahondar un poquito de esto, también las intervenciones antivectoriales limitadas, tratamientos de los pacientes y factores ambientales también han estado limitados, pero me gustaría decir que los factores ambientales están estos que contribuyen con las lluvias que hubieron en África ecuatorial y en la India, que esto favoreció a que hubiera un aumento de los casos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ahondar el tema de la malaria, la transmisión del parásito y las intervenciones del control. Bueno, la malaria se sabe que es una enfermedad a lo largo de la pasantía que es transmitida por el mosquito de Anófeles, que es su principal vector, y los principales parásitos transmitidos son el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum. Y tanto el humano, por así decirlo, el vector, y otra vez un humano infectado puede infectar a un vector que no tenga el parásito, y este vector volverá a infectar más que todo a otro humano. Entonces estos son componentes interactivos del ciclo de transmisión de la malaria. Ahora, me gustaría decirles que el control de la malaria tiene como un objetivo principal la cobertura universal de todas las poblaciones de riesgo, que las poblaciones de riesgo son menores de 5 años, mujeres embarazadas, también los turistas que no provienen de zonas endémicas, por así decirlo, y también personas con inmunodeficiencias como los pacientes VIH.
pero este control está dirigido para interrumpir el ciclo del vector, y las medidas de control de la malaria incluyen la reducción de la población de los parásitos. Esto se hace mediante una detección oportuna de la malaria a través de técnicas de diagnóstico rápido, como es el PDR. También están las pruebas de la microscopía, y también, una vez esto, el rápido tratamiento antimalárico para reducir las poblaciones de los parásitos y evitar que se siga dando esta cadena de transmisión. Luego está el reducir el contacto entre el humano y el vector. ¿Y cómo se va a hacer esto? Pues controlando el vector a través de medidas de fumigación con estos decirlos, estos venenos, por así decirlo, que son residuales. También está la cobertura con los mosquiteros, que están impregnados por estos venenos que son de alta duración. Ahora, también para que estas medidas sean eficientes, es necesario que la población aplique las medidas de manera correcta, y también que se vayan adaptando según las medidas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con la palabra antes de avanzar. Cuando me refiero a veneno, me refiero a los insecticidas, ¿verdad? Bueno, las zonas endémicas, residuales y focos de transmisión, vamos a discutir a continuación cada uno de sus conceptos. Bueno, un foco de transmisión se refiere al lugar con una circunscripción geográfica definida. Esta está situada en una zona donde la malaria es activa o ha sido previamente activa. Y esto puede ser que sea que sea emergente, por así decirlo, la transmisión, donde hay factores epidemiológicos continuos o intermitentes que apoyan la transmisión de la malaria. Me gustaría mencionar que este foco de transmisión, también los emergentes y la transmisión activa, la emergente, y la otra que sería la interrumpida, estas ayudan a la estratificación epidemiológica para facilitar la intervención de las medidas antimaláricas. Ahora, me gustaría hablar sobre el foco residual, que el foco residual se define como un lugar distinto donde la transmisión persiste a pesar de la cobertura total o intervenciones antipalúdicas que sean efectivas en el resto del mundo, ya que esto va a depender, que no son universales estas medidas, se tienen que adaptar a sistemas de salud sólidos, y también a políticas que sean adaptables. Ahora, las zonas endémicas, estas contienen numerosos focos con condiciones diversas que requieren adaptaciones locales de estrategias e intervenciones antimaláricas. El Programa Mundial contra la Malaria considera que la eliminación de la malaria a nivel nacional avanza como un proceso continuo, es decir, no es algo que se dé de la noche a la mañana. Primero, alrededor de 20 países más o menos, según el artículo, han logrado eliminar la malaria. Entonces, esto se hace primero haciendo un control en los focos que son que tienen mayor facilidad para la eliminación de la malaria, y hay otros focos que ya van a ser más difíciles, pero a medida vaya avanzando el tiempo y se vaya educando mejor a la población y se adapten a políticas adecuadas, entonces se puede llegar a una eliminación. Siguiente. Ok, muchas gracias, Cori. Mi nombre es Elian Chicas y vamos a dar seguimiento pues, a lo que ya has descrito. Y les voy a hablar acerca de aquellas principales limitaciones, ¿no?, que afectan a las actividades que han sido diseñadas para poder controlar los focos residuales en el control de la malaria. Algo importante que tenemos que mencionar es que esto debe ser un control integral, ¿sí?, que
abarque tanto el manejo de los vectores como el manejo y el seguimiento de los casos positivos. Pero si hablamos a estas limitaciones, principalmente nos enfocamos al control de vectores. Esto es debido a causa de que los programas no están totalmente dirigidos, ¿verdad? O no existen esta aceptación por parte de la población para poder seguir al pie de la letra las recomendaciones pues, empleadas por las autoridades y la resistencia a los insecticidas, como ya habías mencionado, Cory. Algo importante mencionar es que existen ciertos elementos, ¿verdad?, que afectan a que estos programas de control de los vectores pues sean efectivos, como cuáles, como la ineficiencia en las estrategias en focos residuales. Como vemos, estos residuos, ¿verdad?, son provocados por las actividades humanas y generalmente pues son ambientes acuáticos que favorecen el crecimiento, reproducción y desarrollo de estos mosquitos. Entonces, si aumentamos esos ambientes propicios para el desarrollo de los mosquitos, pues su desarrollo va a estar todavía en vigencia. Entonces ahí estamos afectando estas medidas de control pues, que se han ido implementando en los institutos pues, o por medio del programa de salud pública. Y se ha evidenciado, ¿verdad?, que hay nuevos modelos de resistencia por medio de factores fisiológicos de los mosquitos al generar resistencia a los insecticidas. Entonces estos elementos pues no están siendo totalmente eficaces para controlar los mosquitos. Vamos a continuar y vamos a mencionar que también las actividades humanas y los comportamientos de alimentación y descanso de los anófeles, generalmente en ambientes exteriores y en ambientes acuáticos, ¿verdad? Favorece ese acercamiento a los seres humanos, principalmente, como mencionamos ahorita en los, a las actividades humanas que se realizan al aire libre, por ejemplo, la pesca, acampar, ¿verdad? Y como vemos en las imágenes, ¿verdad? Ciertas actividades de la vida diaria, por ejemplo, el acceso a agua potable, ¿no? O por lo menos pues poder utilizar aguas de estas fuentes naturales. Y por supuesto las características socioeconómicas y culturales tanto de los gobiernos al momento de poder implementar políticas públicas totalmente financiadas, ¿verdad? Que tienen una mayor cobertura, una mejor escalabilidad, un mejor crecimiento a lo largo pues de todo el territorio nacional, pues esto pues proviene pues que no sean totalmente efectivas, ¿verdad? Si solamente eh, pues ciertas poblaciones están siendo beneficiadas y pues hay otras que están siendo expuestas. Y aquellas características socioeconómicas ya más individuales, ¿verdad? Donde las personas no tienen un acceso a insecticidas, no tienen acceso a mosquiteros, no tienen acceso a medidas educativas de prevención, ¿verdad? Y la cultura. Generalmente, pues, estamos, pues, con ciertos comportamientos humanos, pues ya son totalmente naturales, que las personas se puedan exponer a estos ambientes que son propicios para los mosquitos. Entonces, hay mayor exposición, y al haber mayor exposición, mayor riesgo de poder ser infectado por estos mosquitos. Entonces, estos elementos son los principales limitantes a que las actividades sean efectivas. Muy bien, como se ha expuesto las características principales de lo que es un foco residual y estas limitaciones identificadas que se relacionan mucho con los principales desafíos para el control y la eliminación de la malaria residual. Entonces, en la respuesta mundial al control de vectores en un programa planificado de 2017 a 2030, se identificaron cómo estos desafíos estaban interconectados y cómo impiden el progreso hacia pues, lo que es el control y el manejo de la enfermedad, transmitidas por vectores en general y que en este caso podemos también aplicar a la malaria. Y cómo estos incluyen pues, lo que es la competencia por los recursos y una sinergia ineficiente que se ha establecido en los programas específicos de cada enfermedad, incluida la malaria. También pues lo que es el aumento de las migraciones y los desplazamientos de las personas debido pues a limitaciones políticas y financieras, toda esta parte sociodemográfica y económica que veíamos expuesto anteriormente, y pues también la falta de evidencia para respaldar estas actividades de intervención en la eliminación de la malaria. Siguiente.
Ahora bien, es importante entender que la eliminación de la malaria residual requiere pues una adaptación de las estrategias antimaláricas existentes a las diferentes situaciones epidemiológicas que se encuentran en cada zona y en cada entorno residual. El problema es que pues aún no se dispone de un método específico para identificar cada uno de estos focos residuales, por lo cual es una parte que necesita orientación para evaluar el progreso de estos programas de control de la enfermedad. Una parte importante es que los programas necesitan fortalecer sus estructuras y mejorar las organizaciones que tienen en los servicios de atención de salud, en el sentido de fortalecer las estructuras para el manejo, el control de la malaria, en la primera parte que veíamos sobre el control y el diagnóstico oportuno de la enfermedad. Luego también pues el fortalecimiento de los programas de control, que esto debería permitirles a las autoridades y a los encargados del manejo pues adaptar estas intervenciones al nivel biológico, ecológico y basados pues en el comportamiento del vector. Así pues como identificar estas particularidades a las que los humanos se ven expuestos a la picadura del mosquito. Y pues entonces en consiguiente es muy importante incluir los estudios entomológicos que se basan específicamente en el ciclo biológico del vector, en sus comportamientos y su pues distribución local para la estrategia pues integrada de la eliminación de la transmisión de la malaria. Siguiente. Un factor importantísimo en todo esto es pues la participación de la comunidad y que esta sea una participación competente a nivel de la atención primaria en la salud, porque esta es necesaria siempre en los enfoques de estos controles integrados. El problema es que la participación de las comunidades y pues de los trabajadores de salud comunitarios rara vez incluye y rara vez se aprecia en los trabajos que se realizan sobre planificaciones estratégicas sobre el control de la malaria. Entonces, generalmente se enfoca nada más en el diagnóstico y el tratamiento, pero se deja de lado el trabajo muy importante que se realiza en la comunidad. Entonces, es muy importante hacer investigación sobre la implementación de estas estrategias para la participación estructurada, para incluir, ¿verdad?, a la participación de las comunidades y a estos trabajadores de la salud, ¿verdad?, para de esta forma las medidas de prevención y control pues sean más eficientes, porque estos trabajadores en las comunidades pues aumentan lo que es pues la concientización en los demás locales sobre el comportamiento que tiene el vector, sobre el comportamiento de riesgo que presentan los humanos. Y esto es importantísimo en quitar algunos conceptos erróneos que se tienen acerca de la transmisión de la malaria. Siguiente. Ahora bien, algunas nuevas estrategias y herramientas que se analizan en la evolución y el mejoramiento pues, de los programas de control y eliminación, pues tenemos que actualmente hay muchas herramientas que son utilizadas, como por ejemplo el rociado intradomiciliario de insecticidas y otras herramientas para el control de los vectores, ¿verdad?, responsables de la transmisión. Pero es importante en las herramientas que tenemos actualmente buscar un mejoramiento de esta implementación de esto que tenemos actualmente disponible. Una limitación importante es pues la eliminación de estos vectores que son responsables de la transmisión al aire libre. Entonces, a futuro es importante evaluar la viabilidad, la eficacia y qué tan asequible es pues proponer nuevas estrategias para la protección contra estos mosquitos que pican al aire libre y así pues reducir estas poblaciones de vectores que no se encuentran intradomiciliarios. Y bueno, esto está implícito, ¿verdad?, en la implementación de nuevas estrategias y nuevas potencias para controlar a los vectores en general en cuanto a sus focos residuales. Siguiente. Entonces,
como veíamos, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta la transmisión intradomiciliaria y pues exterior en las viviendas, porque los enfoques de control y eliminación son diferentes basados en pues en qué zona se encuentra. Hay diferentes em, herramientas que han sido aprobadas por la OMS intradomiciliariamente, como el rociado de insecticidas, también algunas trampas de azúcar que tengan insecticidas y eliminen los vectores, el mejoramiento de las viviendas de las personas, pero en los exteriores pues también la OMS ha propuesto algunas herramientas como pues manejar estos lugares en los que pueden ser focos para el ciclo de vida como estancamientos y demás. También pues hay algunas herramientas que se están desarrollando e investigando en cuanto a cómo manejar la situación en el exterior de la vivienda. Siguiente. Entonces, estos mosquitos que pican al aire libre, se ha reconocido, ¿verdad?, que detener esta transmisión al aire libre requiere una reducción sustancial muy grande, ¿verdad?, de las poblaciones de vectores. Y más que un enfoque de protección personal, se han desarrollado y se han investigado cómo afectarían otros métodos de control, como por ejemplo el uso de insecticidas a bases de vapor para pues repeler las picaduras al aire libre. Estos han sido pues demostrado que tienen efectos nocivos contra los mosquitos, incluso mortales, y pues que han presentado una reducción en la transmisión de la malaria. Algunos insecticidas como el de DBP, pero es también importante analizar las ventajas y las desventajas del rociado de estos insecticidas al aire libre y cómo también puede afectar negativamente a la comunidad. También pues algunas de estas herramientas como las trampas de mosquitos que se pueden eliminar alimentándolos con fuentes de azúcar y que tengan insecticidas. Estos pues han demostrado también una reducción en la población de los vectores. Luego, una herramienta interesante ha sido el rociado de insecticidas en los ganados, que este podría pues ser una estrategia muy interesante porque se ha asociado bastante a pues la reducción de las poblaciones en especies como Anopheles arabinensis en el occidente de Kenia y otras especies de Anopheles en Pakistán, y que reducen así el número de casos por Plasmodium falciparum y por Plasmodium vivax. Y pues de igual manera se ha investigado pues este uso de insecticidas sistémicos para controlar la malaria, que ha sido de mucho interés en la investigación. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo funciona este enfoque del tratamiento de insecticidas sobre los ganados, que es muy interesante porque lo que se busca es pues conocer, ¿verdad?, estas características de la malaria y buscar candidatos óptimos para poder utilizar en el desarrollo de este. Entonces, al usar esta herramienta, lo que se intenta evaluar es si hay algún cambio antropológico en la población de los vectores y hacer un monitoreo de la resistencia de los parásitos en cuanto al tratamiento de los ganados. Entonces, porque estos vectores que se encuentran al aire libre suelen alimentarse también de estos focos como los ganados. Entonces, la implementación de estas herramientas pues busca encontrar una sinergia y un enfoque en el que los blancos sean los animales y pues así se genere un enfoque unitario en el que pues se reduzcan las poblaciones. Entonces incluye el humano, al animal y al ambiente en el que se desarrolla el mosquito. Siguiente. Entonces, todos estos enfoques en cuanto al
misión de eliminar estos focos residuales en la transmisión de malaria, hemos visto que la transmisión persistente de Plasmodium y los parásitos en estos focos residuales constituyen un obstáculo importante y muy grande en lo que es la eliminación de la malaria en los países que se acercan a su eliminación principalmente. O sea, porque son lugares en los que se han probado diferentes estrategias que en otros lugares sí funcionan, pero ahí por alguna razón no se puede eliminar la transmisión de la malaria. Entonces, son obstáculos en este proceso y en este camino de desafíos en el control y eliminación de la malaria. De igual manera, las actividades y el comportamiento humano, junto con el comportamiento del mosquito que se encuentra al aire libre y que tiene preferencias a la hora de alimentarse flexibles, son una de las principales causas de ineficiencia en las intervenciones que se hacen a través del control de los vectores. Entonces, porque en el caso como lo que es el rociado intradomiciliario y pues el tratamiento con otros insecticidas han presentado cierta o una baja mejora en estos focos residuales. Entonces, hay varias estrategias para reducir o repeler estas picaduras al aire libre, pero pues se necesita un mayor desarrollo en toda esta área de investigación. Y pues actualmente se está investigando cómo estos vectores y de qué manera tiene este impacto en la resistencia de los insecticidas actuales que se aplican en los programas. Entonces también es importante comprender los factores humanos, ecológicos y vectoriales que están determinados en la transmisión de estos focos residuales. Hay poca información y poca investigación de cómo detectar estos focos residuales, que es indispensable para el diseño y la implementación pues, de nuevas estrategias. Entonces, el control de vectores por sí solo en sí es insuficiente. No basta solo el control de vectores para una adecuada manejo. Es importante la vigilancia epidemiológica, la detección, el tratamiento, la ayuda, ¿verdad?, de las comunidades, la integración de las comunidades con educación sobre la prevención, el control, para optimizar así toda esta parte del manejo de la malaria. Entonces, los programas de control tienen que mejorar y optimizar sus estructuras y organizaciones para coordinar con diferentes sectores gubernamentales y de la comunidad, pues el desarrollo de estas estrategias. Entonces, eso fue el artículo presentado acerca sobre la eliminación de la malaria residual y las limitaciones de este control vectorial. Esta es alguna de la bibliografía complementaria que utilizamos y pues el artículo principal, pues si quieren ustedes revisarlo. Muchas gracias por su atención.